Muy buenas tardes. Me complace mucho darles esta clase que se denomina Atención Primaria en Salud y Nutrición. Y tal vez alguno de ustedes pudiera estarse preguntando, ¿por qué inventarían meter esta pieza de clase para un pastor? Yo soy un trabajador de la obra y no tengo nada que ver ni con salud, ni con nutrición, ni nada de eso. Bueno, es probable que tú creas que es así, pero realmente no es exactamente así. Las personas que se dedican al ministerio pastoral no solo son unos predicadores, no solo son unos estudiosos de las Sagradas Escrituras, no solo van a explicarle a las personas sobre la palabra de Dios, no solo van a abrir nuevas iglesias, sino que muchas veces los hermanos te van a llamar para lo que menos tú te imaginas. Por ejemplo, se me rompió un tubo y tú no eres plomero. O tuve un circuito y una hermana desesperada llama al pastor. Así que no es de extrañar entonces que nosotros podamos o que hayan colocado en esta programación esta clase que tiene que ver con salud. Además de eso, el Señor siempre estuvo interesado en que su pueblo tuviera salud. Y voy a demostrárselos ahora mismo cuando estemos viendo esta clase. Ustedes se van a dar cuenta de cosas que yo estoy diciendo y que definitivamente van a tener una importancia capital. Entonces, la primera tarea que nosotros tenemos en esta clase es ver qué es eso de la atención primaria en salud. Y luego vamos a tratar de ver por qué es que nos involucramos o tenemos la necesidad de involucrarnos en salud. Para eso, quiero que antes de entrar en lo que es la atención primaria en salud, definamos qué es salud. Y salud es un perfecto estado de bienestar físico, mental y social, y no necesariamente ausencia de enfermedad. Ese es el concepto según la Organización Mundial de la Salud. Se lo voy a repetir. La salud, según el concepto de la Organización Mundial de la Salud, es un perfecto estado de bienestar físico, mental y social, y no necesariamente ausencia de enfermedad. Es probable que hoy en día esa sea una utopía, pero no fue una utopía cuando Dios creó al hombre. El Dios estaba interesado en que el hombre tuviera salud. Y si ustedes se ponen a ver y analizar el concepto de salud, tal como lo dice la Organización Mundial de la Salud, perfecto estado de bienestar físico, mental y social, y no necesariamente ausencia de enfermedad.
verán que el único momento en que hubo salud, así como se define, es en el Edén. En el Edén, Adán no tenía ningún problema físico, no tenía problemas mentales y no tenía problemas sociales. Después que entró el pecado, con el pecado entró la muerte, entró la enfermedad y ya no tuvimos más salud. Pero Dios siempre estuvo interesado o estuvo en sus planes que el hombre tuviera salud. Y ese objetivo se podía lograr relativamente fácil, porque con los 8 remedios naturales, que ustedes seguramente se saben muy bien, agua, aire, sol, ejercicio, buena alimentación, reposo, temperancia y confianza en Dios, Dios iba a lograr ese objetivo de que el hombre pudiera tener salud. Y lo logró mientras el hombre tuvo confianza en Dios. Cuando dejó de hacer uno de los remedios naturales, por lo menos uno, que fue tener confianza en Satanás y no en lo que Dios había dicho, comenzó a no tener salud mental, porque por primera vez dijo el hombre, tuve miedo. Nunca había tenido miedo, pero al ya no tener salud, obviamente que tenía un problema de tipo mental. Es probable que allí también comenzaron los problemas sociales, porque yo me imagino que después que se fueron aparte Adán y Eva, Eva le debe haber dicho a Adán, oye, pero no me representaste muy bien, me echaste toda la culpa a mí y tú comiste también. Pero así fue. Antes había un estado perfecto de salud. Afortunadamente, ese Edén que desapareció por motivo del pecado va a ser restaurado y vamos a tener de nuevo un Edén restaurado. Y uno de los elementos que tenía el Edén era el árbol de la vida. Y el árbol de la vida servía para que el hombre no muriera jamás. Y estamos seguros de que eso era así, porque cuando Dios expulsa a el hombre del Edén, él le dice a Jesús y al Espíritu Santo, necesitamos expulsarlo porque si come del árbol de la vida, se va a mantener el pecado. Entonces, hubo que expulsarlo. Afortunadamente, Apocalipsis dice que va a haber de nuevo el árbol de la vida. Y lo promete en 3 sitios, en el capítulo 2 de Apocalipsis y en el capítulo 22, y dice que va a ser para sanidad de las naciones. Ahora que sabemos cuál es el concepto de salud, vamos a tratar de entender el concepto de atención primaria de salud. La atención primaria de salud es el objetivo que tienen los organismos administradores de salud, de que el hombre pueda tener en su entorno muy cercano promoción de la salud, prevención de la salud, tratamiento cuando se haya
alterado la salud y rehabilitación en caso de que fuese necesario. Pero estos servicios de promoción, de prevención, tratamiento y rehabilitación, cuando se habla de primario, se refiere a que debe ser muy cerca del entorno donde vive la gente. Imagínense ustedes que una pobre persona se le fractura una pierna y él hay que agarrarlo y hay que traerlo por un hospital que queda 20, 30, 40 kilómetros de donde él vive. Y después, vamos a suponer, si allá no hay traumatólogo, hay que traerlo. Pero qué bueno sería que una vez que él recibió el tratamiento, él pudiera allá en su mismo entorno hacerle la rehabilitación. Entonces, la idea es, acuérdense, atención primaria es que la persona en su entorno, cerca de donde él vive, tenga promoción de salud, prevención de salud, atención primaria y atención del enfermo allí, y rehabilitación si eso fuese necesario. Ahora, ¿qué quiere decir eso de promoción de la salud? Seguramente ustedes han oído este concepto de promoción. Promocionar algo es hacerle propaganda, es hablar de eso, enseñarle a las personas qué es eso. Eso es promoción. Entonces, la promoción de la salud son todas las cosas que se pueden hacer para que las personas en su entorno puedan tener salud. Vamos a ver cómo puede ser eso o de qué consta. Esto lo vamos a ver con más detalle cuando hablemos de prevención primaria. Pero les voy a dar una idea rápida. Qué bueno es que nosotros pudiéramos, por ejemplo, enseñar a una persona a tener buenos hábitos de salud. Y porque una señora viva en el campo, viva en un barrio alejado, no debería uno privarlo de que ellos sepan dónde se obtienen o cómo se obtienen los alimentos, cómo debería comer una persona, qué debería comer en el desayuno, qué debería comer en el almuerzo, qué debería comer en la cena. Qué bueno es que se le pudiera explicar cuán negativo para esa persona pudiera ser la ingestión de bebidas gaseosas. Ahora, aquí entra otra situación de la cual ustedes pueden entender cómo es que el pastor puede entrar en este proceso. Fíjense ustedes, un pastor pudiera hablarle de buena alimentación a su iglesia, claro. Y está haciendo promoción de la salud, claro. Un pastor pudiera hablarle de higiene dentro de la casa. Y uno a veces ve que en las casas hay basura alrededor de la casa, que no hay depósitos con tapa cerrada, que la casa es sucia. Y eso será favorable para la salud. Entonces, no hay que saber mucho para saber que no.
Imagínense en una casa donde hay charcos alrededor. ¿Habrán zancudos en esa casa? Sí. ¿Y los zancudos transmiten enfermedades? Sí. Entonces, cuando nosotros trabajamos en cualquiera de estos aspectos, definitivamente estoy haciendo promoción de la salud. Si yo pudiera explicarle a una persona qué importante es hervir el agua si él no tiene agua potable. ¿Y será que eso va a ser bueno? Definitivamente que sí. Y una fuente de agua saludable es promoción de la salud. Así que en estos sitios rurales deben haber promotores de salud. Y esos promotores de salud, el trabajo que ellos hacen es hacer educación para estas personas. Prevención. ¿Sabe que en alguna oportunidad tuve la invitación para ir a dar una instrucción de esas que uno da en las iglesias a Cayena? Cayena es la Guyana francesa. Y me llamó mucho la atención porque muchas de mis láminas yo las decía en español o en inglés, pero estaban escritas en francés para que las personas pudieran leerlas. Y el concepto de prevención dice, es mejor prevenir que ir al hospital. Y definitivamente es así. Toda la prevención lo que pretende es que la persona no se enferme. Ahora, en un sitio apartado, sería bueno que las personas tuvieran los medios para evitar que se enfermaran. Es lógico. Entonces, la atención primaria lo que pretende es que en esos sitios haya todos los elementos necesarios para que las personas tengan prevención desde el punto de vista de la enfermedad. ¿Y cuáles prevención pudieran ser esas? Imagínense, por ejemplo, que en campañas de vacunación los organismos dispensadores de salud, que obviamente los manejan son los gobiernos, pudieran a un pueblito bien alejado de la ciudad llevarle su lote de vacuna. Eso es prevención. Entonces, obviamente que la prevención es fundamental. Ahora miren, a pesar de que haya promoción, que haya prevención, la enfermedad puede aparecer. Entonces, si la enfermedad aparece, qué bueno es que haya médicos que diagnostiquen la enfermedad y que le pongan tratamiento a esas personas y que se les pueda dar el medicamento. Porque muchos de estos sitios apartados, una situación que va a tener la persona, generalmente son personas de escasos recursos, es que no va a poder comprar el tratamiento. O si lo hospitalizan, le dicen traiga las cosas. Y realmente mientras él va y busca una persona que le regale, que le preste, mucho tiempo se ha perdido. Y ese tiempo que se pierde puede ser
de importancia capital para para que la enfermedad no progrese. Entonces, en el pasado, en esos sitios apartados en los montes, se hacía esta atención primaria. Yo recuerdo que yo tuve la oportunidad de hacer medicina rural en un pueblo que se llama Duaca, del estado Lara. Y había una enfermera comunitaria. Era una enfermera que estaba en el monte, ni siquiera en el propio Duaca, sino que en las comunidades a esa enfermera se le daba alguna instrucción para que ella, en caso de que detectara un problema, supiera qué hacer. Fíjense lo siguiente. Las mujeres embarazadas se pueden complicar con una cosa que se llama preeclampsia. Y la preeclampsia no es más que una elevación de la tensión con pérdida de albúmina por el riñón y edema de los miembros inferiores y a veces de todo el cuerpo. Entonces, ¿cómo una persona que vive en el campo va a estar pendiente de esto? Entonces, el programa que se tenía allí era un programa de cardiología y la enfermera que tenían ellos tenía la obligación de visitar a las mujeres embarazadas y cada cierto tiempo, cada mes, ella la visitaba, le pedía una muestra de orina y le echaba un ácido. Si veía que se formaban coágulos, significaba que tenía proteínas. Y eso era sumamente grave porque podía ocurrir que estuviera haciendo una preeclampsia. Entonces, ella agilizaba todo el proceso para que esa persona saliera del sitio y fuese llevada al centro de salud de Duaca. Eso es atención primaria de salud. Se le daba información a esa enfermera para que le diera charlas de prevención, charlas de promoción de salud, charlas de prevención. Y ahora, cuando estaba en este preciso momento que estaba recibiendo o pasando un momento tan trascendental como era el del embarazo, si había un problema, ella tenía la obligación de detectarlo precozmente para hacer la derivación. Entonces, como ustedes pueden observar, sí es posible hacer atención primaria en salud, aún cuando uno esté en un medio muy apartado. Ahora, finalmente, el otro aspecto que incluye la atención primaria en salud es que en el medio donde usted está se le puede hacer rehabilitación. Y fíjense, esta persona aparentemente tuvo un problema en su brazo y aquí está una persona que no se ve que esté en una unidad de medicina física de rehabilitación,
sino que con su mano y una pequeña pesita le está haciendo ejercicio a esta persona. Eso se puede lograr en el sitio donde vive la persona, aunque sea bien apartado. Sí, los organismos encargados de la atención son capaces de programar estas cosas. Entonces, quiero que graben el concepto. Atención primaria de salud es otorgarle o darle a la población promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación dentro de su ambiente, allí cerca de donde él vive. Porque obviamente nosotros pudiéramos tener hospitales muy grandes, pero están lejos de esos sitios apartados. En esos sitios apartados es precisamente donde se necesita la atención primaria de salud. Ahora, generalmente la atención primaria de salud se da en un entorno, como yo lo estoy diciendo, tal vez rural, pero imagínense que allí hay una medicatura. Entonces, en una medicatura probablemente no hay sino un médico general, pero ese médico general debe hacer promoción, debe hacer prevención, debe hacer curación hasta donde su condición lo permita y eventualmente rehabilitación. Pero él estará en condiciones de detectar cuando una persona amerita atención secundaria de salud y eventualmente cuando necesita atención terciaria. Entonces, en un nivel de atención primaria puede ser una medicatura. Un nivel de atención secundaria puede ser un centro de salud donde probablemente ya hay especialidades. Ahí va un cardiólogo, va el obstetra, va el médico internista, es decir, va un pediatra. Entonces, ya hay especialidades. Pero pudiera ser que no operaran. Pero en un nivel terciario, entonces están las especialidades básicas, medicina interna, obstetricia, pediatría, y van a haber también pabellones, laboratorios. Es decir, ya en el nivel terciario hay hospitales tipo 4 que se le pueden dar toda la atención a la persona. Entonces, la atención primaria, no se les olvide, es intentar darle al paciente en su entorno todo lo que él necesite para ser atendido allí en su medio ambiente y que no tenga que ser sacado. En la medida de lo posible, se debe hacer eso. Ahora, uno obtiene más resultado cuando se ocupa de la promoción y de la prevención. Claro, hay situaciones fortuitas en la cual una persona tuvo un accidente y se le fracturó una pierna, es probable que allí no lo vas a poder resolver. Pero la idea es resolver la mayor cantidad de problemas, evitar esos problemas y si se presentan algunos, tratar de resolver. Espero que esto haya sido así un abreboca, no quiero intoxicarlos de información, pero que ustedes se puedan interesar en esto y además de eso sepan
que el pastor puede ser un agente de promoción de salud en su iglesia. Y esa iglesia que usted va a atender puede estar en una ciudad, pero es probable que cuando usted comience su ministerio lo manden a un sitio rural. Y en ese sitio rural probablemente usted va a necesitar o debería ocuparse de que las personas reciban promoción de la salud. Promoción de la salud va a evitar que la gente se enferme. Prevención en salud va a evitar que la gente se enferme. Y en las próximas clases voy a estar hablando de medicina preventiva y vamos a hacer énfasis en esto y ustedes van a aprender una gran cantidad de cosas que con toda seguridad los va a hacer mucho más efectivos. Me gustaría que oigan esta clase varias veces para que la puedan asimilar y el examen va a ser muy sencillo, no les vamos a preguntar nada que no le hayamos dicho en esta información. Que Dios me los bendiga.